Las radiaciones ultravioleta A, B y C son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda entre 100 nanómetros y 400 nanómetros. A pequeños valores es beneficiosa para la salud y desempeña una función esencial en la producción de vitamina D. Sin embargo, la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares. El solmáforo nace como indicador visual para advertir a la población o al individuo sobre la peligrosidad de la radiación ultravioleta por medio de un código basado en 5 colores determinados por la Organización Mundial de la Salud. Es por ello que mediante el PIC 16F877A, el cual sumaba un sensor ultravioleta, LEDs y una pantalla LCD, se intentó replicar este mecanismo. Las posibilidades de este proyecto son numerosas, si consideramos que puede llegarse a consolidar como una app con sensores en una zona en particular, o pasar a formar parte como indicador en las calles más concurridas de una ciudad. Anteriormente mencioné que el semáforo suele utilizar un código de 5 colores para advertir de la peligrosidad de la radiación UV, he aquí por qué es su cantidad y su objetivo. El índice UV es un indicador de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del Sol en la superficie terrestre, en una escala que comienza en 0 y no está acotada superiormente. El índice UV también señala la capacidad de la radiación ultravioleta solar de producir lesiones en la piel, que sirve para dar alerta a la población y advertir a las personas para que puedan tomar medidas de protección cuando se exponen a la radiación UV. Ya que el índice y su representación varían dependiendo del lugar, la Organización Mundial de la Salud, junto a la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, publican un sistema estándar de medición del índice UV y una forma de presentarlo al público, incluyendo un código de colores asociado. Para la elección del sensor se tuvo que considerar la disponibilidad, el voltaje de alimentación, la sensibilidad y su costo. Para comenzar tenemos al GVA S12SS. Este tipo de sensor se puede encontrar en módulos VM30A que pueden usarse fácilmente con Arduino. El rango de longitudes de onda que mide el mismo se sitúa entre 240 nanómetros y los aproximadamente 380 nanómetros, muy adecuado para determinar la radiación ultravioleta más peligrosa. Para usar el módulo en un proyecto basta con alimentarlo y leer el voltaje con el que representa el nivel de radiación ultravioleta que detecta. Puede alimentarse con tensiones entre 3 y 5 voltios y puede entregar la salida entre 0 y 1200 milivoltios. El tiempo de lectura del GVA S12SD es bastante rápido y con un margen de error pequeño. ML8511. El LM8511 puede sensar intensidad UV en interiores o exteriores. Está equipado con un amplificador interno que convierte la fotocorriente en voltaje según la intensidad de los rayos UV. Esta característica única ofrece una interfaz fácil para circuitos externos como ADC. En el modo de apagado, la corriente de espera típica es de 0.1 microamperio, lo que permite mayor duración en aplicaciones portátiles. VML6070 es un sensor de luz ultravioleta avanzado con interfaz de protocolo I2C y diseñado por el proceso CMOS. Se maneja fácilmente a través de un simple comando I2C. La función activa de reconocimiento ACK con configuración de ventanas del umbral permite que el sensor UV envíe un mensaje de alerta UUVI. Además, este sensor incorpora un fotodiodo, amplificadores y circuitos analógicos digitales en un solo chip. SGM8521. La información sobre este sensor es poca, pero la necesaria para la comprensión de su mecanismo de operación. De hecho, muy similar a las anteriores. Entre las características más importantes tenemos: voltaje de funcionamiento DC está entre 3,3 y 5 voltios, la corriente de 0,06 mA como típico y 0,1 mA como máximo. La longitud de onda respuesta se encuentra entre los 200 nanómetros y 370 nanómetros. Asimismo, en las páginas relacionadas con su compra de ese sensor podemos encontrar fácilmente las indicaciones del código de color según la OMS y los voltajes que representan cada color. A continuación vemos la comparación de los sensores anteriormente mencionados, el cual se escogió el SGM8521, dado que cumplía con las cualidades necesarias para el proyecto. Diagrama esquemático. Una vez escogido el sensor y estudiada la forma de operación, se pasó a consolidar el diagrama del circuito, no dejando de lado el voltaje de operación de los componentes como el sensor LEDs y LCD. Las conexiones no son demasiado complicadas, siempre tenga a mano este diagrama esquemático, respetando y guiándote por los nombres de los pines del display,
así como la numeración por los pines del microcontrolador. Descripción del funcionamiento. Como puedes apreciar en el diagrama del sensor, está representado por un potenciómetro, ya que cumple bien el trabajo análogo del sensor. El potenciómetro muchas veces puede ser la representación de tu sensor en Proteus si no encuentras la librería necesaria para representar alguno que desees. El funcionamiento se puede resumir del siguiente modo. Nuestro display LCD empezará mostrando la frase, en mi caso, Starsistor. Puedes cambiarla a cierto grado. Finalizado el scrolleo de la frase, se pasará a mostrar el índice de radiación UV, encendiéndose a la vez el LED correspondiente según el código de 5 colores. Si varías el nivel del potenciómetro, notarás cómo los valores y los LEDs indicadores cambian de color, logrando así simular las condiciones que se dan durante un día despejado. Para lograr representar el mecanismo anteriormente descrito, se propuso el siguiente código, el cual pueden encontrar en la página del canal, link en la descripción del video. Bien, comenzamos incluyendo el PIC 16F877A. Luego, realizamos la conversión analógica digital, que va a ser de 10 bits. Vamos a emplear lo que es el reloj de 4 MHz para este microcontrolador. Y en los fusibles vamos a tener XD, no protección, es decir, no vamos a poder compartir el código del mismo microcontrolador. No watchdog, no burnout, no put y no bajo voltaje. Luego vamos a incluir lo que es la librería del LCD. Luego vamos a colocar las casillas que corresponden al lugar de memoria que va a ocupar tanto el puerto A, el puerto D y el puerto B. Ellos vamos a señalar mediante byte. Luego vamos a colocar el nombre de los pines, emplearse en los LEDs, que van a ser el LED verde, amarillo, naranja, rojo y morado. Cada uno de ellos con sus respectivos pines, el 0, 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a colocar int scroll, que nos va a permitir colocar el puntero o el índice al inicio para realizar el scroll de la frase. Luego vamos a colocar la variable que va a almacenar los datos, que se va a llamar bits, y colocamos el número flotante que va a almacenar el índice de radiación UV. Colocamos el índice de fila, colocamos el índice de columnas en posiciones y empezamos con lo que es el bot main. Vamos a configurar el puerto B como salida, dándole el valor de 0 y señalizando set3 y el puerto que vamos a estar empleando. Del mismo modo vamos a realizar la configuración del puerto D como salida, colocándole set3 el número 0. Luego vamos a colocar el pin de lectura, en este caso va a ser analógico 0, para la lectura del sensor UV. Dentro de esto vamos a seleccionar que el tipo reloj para la conversión del analógico digital va a ser el reloj interno y inicializar lo que es el LCD. Borramos el LCD y empezamos a limpiar los LEDs, la salida de los pines, pues básicamente para evitar algún encendido al inicio del código o al inicio del programa. Ahora vamos a lo que es mostrar la frase, que se puede visualizar al inicio del display y va a ser dada principalmente por el while scroll 32. Con esto lo que vamos a hacer, como el LCD tiene 32 casillas, 2 filas y 16 columnas, lo que vamos a hacer es, en el primer caso vamos a pasar simplemente por la primera fila, colocando el nombre Starsistor. Luego en la segunda fila vamos a colocar suscríbete y le vamos a dar un delay de 100 milisegundos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un incremento de columnas y vamos a pasar ese valor por las respectivas casillas. Vamos a preguntarnos si se visualizó en la primera fila. Si menciona que sí, entonces lo que vamos a realizar es que se va a iniciar el último carácter en la primera posición. Luego vamos a incrementar el índice de la fila, que nos va a permitir mostrar el texto en la segunda fila. Luego vamos a ubicar el índice de la fila y borramos la pantalla para displayar los nuevos valores que vamos a leer con el ADC. Cuando nos introducimos a lo que es el bucle while, que siempre va a ser verdadero, y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el canal 0 como RA0, el puerto analógico 0 del microcontrolador, y le damos un delay de 1 milisegundo. Luego vamos a guardar el dato en la variable que anteriormente mencionamos, que era bits, y vamos a realizar la conversión. Esta conversión la vamos a explicar a mucho más detalle. Si somos observadores, notamos que RV va a ser igual a bits en la variable que anteriormente ha leído o ha tomado el valor que hemos leído por el pin analógico 0 y lo vamos a estar multiplicando por una constante que va a ser 0.045.
Este valor lo detenemos de la siguiente forma. Como sabemos, cada color tiene un valor predeterminado por rangos. Entonces, para ponernos en un caso en particular, elegimos un valor alto debido a que el inicio de la recta de la gráfica mostrada en la hoja de datos del sensor se encuentra curvada. Notamos que el índice de radiación UV7 corresponde a 795 milivoltios, lo que es en otras palabras 0,8 voltios o 800 milivoltios. Así, mediante una regla de 3 sencilla, se plantea lo siguiente. 5 voltios va a ser el máximo valor que vamos a estar leyendo de parte del microcontrolador, y eso va a ser igual a 1024 bits. Luego, el voltaje que vamos a reseccionar va a ser igual a la variable que va a ser dada en bits. Por lo tanto, si despejamos la variable en bits que estamos leyendo, entonces vamos a tener que el voltaje va a ser multiplicado por 1024 y dividido entre los 5 voltios. Reemplazamos los valores para el ejemplo y obtenemos el valor de bits que corresponde a la tensión de 0,8 voltios. Para ello, con los datos anteriores colocamos 0,8 multiplicado por 1024 y dividido entre 5 voltios, dándonos un total de 162.316 bits. Ahora, calculamos el factor para transformar el voltaje dado en bits por el ADC del microcontrolador a radiación UV. Para ello, realizamos la siguiente regla de 3. La radiación UV vamos a considerar que va a ser el valor leído que va a ser dado en bits, y la radiación UV, que va a ser el ejemplo, nos va a otorgar una variable en bits. Por lo tanto, podemos despejar de la ecuación que la radiación UV, en este caso, va a ser igual a la división de la radiación UV, que va a ser un ejemplo, por el valor leído, que va a estar dado en bits, y dividido entre la variable en bits que estamos leyendo. Reemplazamos los valores obtenidos anteriormente y con los valores que hemos tomado para el ejemplo. La radiación UV va a ser igual a 7, ya que estamos tomando este índice de radiación, por el valor leído dividido entre el valor que anteriormente obtuvimos, que es de 162.316 bits para este caso. Entonces vamos a estar obteniendo una constante de 0.043125 por el valor leído, ya que este valor va a ser automático o dado por el ADC del microcontrolador. Bien, una vez comprendido ello, podemos pasar a la siguiente línea de código. Ahora lo que nos vamos a encargar es de displayar los valores de radiación ultravioleta y colocar un texto para indicar que ese es el valor que estamos mostrando. Nos dirigimos a la posición 1,1, tanto en X y Y, en filas y columnas, y colocamos la radiación UV. Esto simplemente va a ser un texto que acompañar hacia el muestreo de los valores. Colocamos en la posición 2,2 de filas y columnas y colocamos que vamos a tener un valor que va a estar dado por RV, que al final es lo que buscamos, que va a representar el índice de radiación UV. Le damos un delay de 1000 milisegundos o un segundo. A continuación pasamos a colocar los intervalos que va a tener los 5 LEDs que vamos a estar empleando. Bien, para el primero, que va a ser de color verde, tomamos que va a estar entre 0 y 2,5 de índice de radiación UV. Por lo tanto, en el caso de estar en ese valor, lo que vamos a hacer es activar el LED. En el caso contrario, vamos a desactivarlo mediante bit clear. Luego, vamos a hacer el mismo procedimiento para el LED amarillo. Vamos a colocar que va a estar entre el rango de valores mayores a 2,5 y menores iguales a 5,5. Y lo colocamos en alto o lo activamos con bit set en el caso que se encuentre. Y en el caso que no, simplemente lo desactivamos mediante bit clear. En el siguiente LED naranja vamos a tener el intervalo de valores mayores a 5,5 y menores iguales a 7,5. De tal forma vamos a colocarlo en activo cuando se cumple esa condición mediante bit set, y vamos a apagarlo mediante bit clear en el caso que no se cumpla. Luego tenemos el intervalo para el LED rojo. Si se encuentra entre valores mayores a 7,5 y menores iguales a 10, lo activamos. En el caso contrario, lo desactivamos. Y para finalizar con el LED morado, el caso extremo, lo que realizamos es colocarlo en alto cuando se encuentra entre valores mayores o iguales a 10. Caso contrario, lo desactivamos. Pues bien, esto sería todo correspondiente con la parte del código. Para que haya un trabajo conjunto tanto de CSS Compiler con Proteus, necesitamos compilar el programa. Para ello le damos simplemente en compilar, no dándonos ningún error, y nos dirigimos a Proteus. En Proteus lo que vamos a hacer simplemente es darle al microcontrolador el valor de trabajo del reloj. En este caso va a ser de 4 MHz, y buscamos el archivo .exe, el cual nos va a permitir que la simulación se dé con mayor fluidez. Le damos en OK y empezamos con lo que es la simulación. Dentro de esta simulación vamos a
ver que se encuentra scrolleando nuestro mensaje que habíamos colocado, y el siguiente valor que va a estar mostrando es el índice de radiación ultravioleta. En este caso lo tengo en 0,0, es decir, no tenemos un voltaje dado por el sensor. Por lo tanto, al incrementar vemos cómo se va incrementando el índice de radiación UV. De esta forma, cada uno de los LEDs se va activando hasta el valor máximo, que es mayor a 10, o en el caso del índice de radiación UV, o en milivoltios, que prácticamente es 1200 milivoltios, como lo mostraba en la gráfica. Espero que les haya agradado y no olviden de seguirme en mis redes sociales, darle like y compartir para que su servidor pueda continuar con nuevos proyectos que ilustren nuevo conocimiento a ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.